自分がね生まれ育った町なので、子供のことをね思うとやっぱり今はまだ戻れないかなって。 Han pasado 10 años, pero aquí el tiempo ha quedado detenido. Congelado a las 2:46 de la tarde, el momento exacto en el que un masivo terremoto estremeció la costa del noreste de Japón, provocando uno de los peores desastres nucleares de todos los tiempos. Esto es Fukushima. Japan has been hit by its biggest earthquake since An records explosion began. was heard and smoke seen at the power plant. The images of destruction and flooding coming out of Japan are simply heartbreaking. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 golpeó esta zona. Provocó un tsunami que mató a más de 15.000 personas y que inundó la planta nuclear de TEPCO Daiichi. El agua arrasó con todo a su paso y pueblos enteros fueron borrados del mapa. Decenas de miles de personas fueron evacuadas en albergues temporales. Pero ¿por qué resultó tan destructivo el desastre de Fukushima? El desastre convirtió a Fukushima en un pueblo fantasma, escondido detrás de barricadas. Casas abandonadas, ropa tendida tal como la dejaron. Lo que alguna vez estuvo lleno de gente fue invadido por la naturaleza. Pero no siempre fue así. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la energía nuclear ofreció nuevas posibilidades. Con pocos recursos naturales propios como gas y petróleo, para Japón fue una manera de evitar depender de otros países para la electricidad. En 1954, Japón había presupuestado 230 millones de yens para invertir en energía nuclear y comenzó a construir plantas nucleares más rápido que cualquier otro país del mundo. En 1967, la compañía eléctrica de Tokio construyó sus plantas nucleares en Fukushima y la planta de Daiichi se convirtió en una de las mayores plantas nucleares en funcionamiento del planeta. The Japanese government and energy companies and also major media outlets, they work together to create the safety myth. The idea that nuclear energy does not bring any harm to the people. So it only emphasizes the positive effect while neglecting or almost sort of consciously ignoring the risk and harms that comes with it. Pero el 11 de marzo de 2011 todo cambió. El terremoto fue el más fuerte que Japón había visto en miles de años, incluso mayor que el gran terremoto de Kanto de 1923. Fue tan fuerte que la costa de Japón se movió 2,4 metros hacia el este y se hundió 91 centímetros. Y las réplicas se sintieron en varias partes del mundo, tan lejos como en Pekín, Estados Unidos y Cuba. El tsunami que siguió al terremoto inundó la planta nuclear. El resultado, un recalentamiento masivo y fusiones de los núcleos en los reactores 1, 2 y 3. El suministro de electricidad falló y los operadores perdieron el control de la planta. Una explosión de hidrógeno reventó el techo y las paredes en el reactor 4. Chernobyl was an explosion inside the reactor core. Fukushima was different in that it was an explosion in the reactor building. There was a partial meltdown. Hydrogen gas was vented out of the core, and then it was that hydrogen gas that exploded. So the radioactivity we see in the environment from Fukushima is volatile elements that came out of the reactor as it was overheating and melting down. Japón clasificó el evento como de nivel 7, el mismo que Chernóbil. Eso significa que hubo una importante liberación de radiación con efectos generalizados en la salud y el medio ambiente. Tras la explosión, el gobierno estableció una zona de exclusión prohibiendo a los residentes vivir a menos de 20 kilómetros de la planta. In the beginning of such an accident, nobody really knows how the things will develop. And the Japanese government or the local authorities, they reacted quite quickly and evacuation started already on the day of the accident.
Para muchos, el desastre nuclear de Chernóbil exige una revisión de los peligros de la energía nuclear. The way we characterize risk tend to be a combination of severity and frequency. But in nuclear power, frequency of one is high enough. You don't want even one event such like that one. Pero se creía que un accidente como ese no podría ocurrir en Japón. Un reporte de TEPCO definió al desastre como más allá de un supuesto hipotético. El terremoto fue más fuerte y el tsunami más grande de lo que cualquiera esperaba. Pero para TEPCO habían señales de alerta. That was one of the first nuclear power plants imported from the United States, called turnkey contract, which means that you just depend on the manufacturer. So there was a lack of basic know-how in dealing with nuclear design and everything. La planta nuclear estaba diseñada para almacenar las fuentes de energía de emergencia en el subsuelo. La idea era que esto protegería a la planta del riesgo de un huracán en lugar de un tsunami. Pero lo que el diseño no tuvo en cuenta son los tsunamis más grandes que han ocurrido en Japón a lo largo de la historia. Y eso es importante porque lo único que protegía a la planta de un tsunami eran estos muros en el mar. Fueron hechos para detener olas de hasta 5.7 metros. Pero el tsunami de 2011 tenía olas que llegaron a los 17 metros de alto. 13 años antes del desastre, un empleado de TEPCO encontró una grieta en uno de los reactores de Fukushima. Cuando lo reportó, TEPCO le dijo que ocultara la evidencia. Él ignoró el consejo y lo comunicó a los reguladores del gobierno, quienes ordenaron que TEPCO se hiciera cargo del tema. Entonces TEPCO despidió al empleado. En 2011, un reporte del diario The New York Times reveló que se presentaron 14 demandas importantes contra el gobierno de Japón referidas a la adecuada seguridad nuclear. A pesar de haber fallado, sí señalaron a los operadores que minimizaron los graves peligros. They planned to actually address the structural problem, but then after they came to the conclusion that it's going to cost a lot of money, potentially it may shut down the plants. So unfortunately, they put higher priority in continuing nuclear power plants operation over taking measure against tsunami. 10 años después del desastre, la Corte Suprema de Tokio responsabilizó a TEPCO y al gobierno japonés por negligencia en Fukushima. Fukushima fue radiactiva. Muchos perdieron sus casas y sus familiares. 津波が追ってきたのを車で、もう犬とおじいちゃんを連れるだけでもう精一杯で数えるとかみんなっていうか10人っていうかそうですね向こうのほら歌津の方とかもみじありますしそうですね。 Decenas de miles fueron evacuados. La radiación apareció en productos locales como vegetales y leche, devastando a comunidades de agricultores y pescadores. En los días que siguieron, la información que llegaba desde el gobierno y la prensa no fue siempre clara. The residents I spoke to said they wanted information to help them decide which information was correct. People were trying to find out what was going on, and there was just no information available, which was just leading to speculation and sort of assumptions of worst-case scenarios. La confianza de la opinión pública en la energía nuclear colapsó. El triple desastre del terremoto, el tsunami y el accidente nuclear tuvieron un fuerte impacto en la economía japonesa. El precio del gas natural y del petróleo de otros países aumentó, mientras Japón dependía cada vez más de los combustibles fósiles. Y la preocupación de los residentes sobre su futuro comenzó a crecer.
何時間も体に浴びたら体に絶対影響はあると思うので、そこら辺のことをもっとはっきり教えていただきたいなと思ってます。チェルノブイリの話を聞くと、その何年かしてから発症したりとかしてるっていう話も聞くので、やっぱり今はなくても今後。At the time of the accident, the residents of Fukushima went into a panic because most of them did not know anything about radiation exposure and health. At the beginning, there was a public fear and anxiety that Fukushima would end up with the situation in Chernobyl. But radiation exposure in Fukushima was much lower than that in Chernobyl. In fact, we did an independent monitoring of radiation as we didn't trust the government reporting. But our results also confirmed that this was the case. What we found in the decades after the Chernobyl accident is that fear of radiation and the consequence of what we have to do to protect ourselves from radiation. Many scientists believe that those impacts, they're worse than the direct impacts of the radiation. Part of the stigma of radioactivity actually comes from the atomic bombs, and there were certainly reports coming out of Japan after Fukushima that people were being stigmatized because they had been exposed to the radiation. There are an awful lot of psychosocial consequences of a radiation accident that go way beyond the radiological risks, like stress, loss of livelihood, and worry, mental health issues. 避難者の中には政府からの避難指示により強制的に避難させられ故郷を奪われた方々もいらっしゃれば、強制避難にはならなかったものの相当程度の汚染によりやむなく自主的に避難された方々もいらっしゃいます。置かれた立場や状況は違いますが、皆被災者です。1年経って少しは気持ちも子どもたちの気持ちも落ち着いたみたいだよとか、ここまで大きくなったよとか。A pesar de que nadie murió de radiación en Fukushima, el desastre se cobró vidas. Se estima que ha habido más de 2.200 muertes producto del trauma y del estrés que vivieron los evacuados. El desastre de 2011 cambió para siempre a Fukushima. La mayor diferencia entre lo que pasó en Chernóbil y lo que pasó en Fukushima es que el gobierno japonés cree que el área tiene que ser despejada. Las instalaciones de Fukushima han sido desmanteladas, pero es una operación gigante. Se recolectaron grandes cantidades de desechos y aún no se sabe dónde serán almacenados. De acuerdo con las estimaciones del gobierno, la compensación total del desastre puede alcanzar los 198.300 millones de dólares. It will be difficult for this region to return to how things were before the accident. Pero aún lejos de la descontaminación surge la pregunta: ¿es seguro regresar? After nuclear accidents, there are usually a range of radioactive chemicals released into the environment. The half-life is the time it takes for a radioactive element to decrease by 1/2. So, for example, for radioactive cesium, which has a 30-year half-life, so that means it takes 30 years for half of it to disappear from the environment. Aunque hay partes de Fukushima que no serán habitables por un tiempo. En 2013 se reportó que los niveles de radiación en Fukushima era poco probable que dañaran la salud. Most of the doses are not much higher than it would be if you lived in Cornwall, say, or Chicago, areas where there's natural background from granite. So most of those areas are perfectly okay to go back to. Towns are slowly returning to life, and so some of the residents return to their original home, while others who can no longer live in the original homes live in the reconstruction public housing, actually, which were developed by the national town and national government. 原子力損害の賠償対象として認められたことで、当事者として問題を訴え続けてきた自分の果たすべき役割が終わったことが挙げられます。そして何より
さまざまな困難に直面した故郷を一生見守っていきたいと思ったことが一番の理由です。Y como parte de la revitalización, el gobierno creó un plan específico de políticas para desarrollar el área de Fukushima. So now the focus is on things like sustainable energy, solar power, making sure that schools are open, making sure that there are hospitals, care homes for the elderly, and that the basic infrastructure of life is there. Tanto la agricultura como la planta nuclear Daiichi fueron alguna vez la columna vertebral de la economía local. Ahora la tierra inutilizada está siendo transformada para crear energía limpia y nuevas fuentes de ingreso potenciales para los dueños de la tierra. Pero no todos quieren regresar. Muchos evacuados han seguido adelante con su vida en otros lugares de Japón, dejando a Fukushima en el pasado. Hoy en día, Japón tiene 9 plantas nucleares que están operativas. When you think about the risk of the decommissioning process, we still have 30,000 people who are still evacuating from the Fukushima area, their own home. So I would say, even after 10 years, Fukushima accident is not over. El terremoto que causó el desastre de Fukushima no podía predecirse, pero algunos opinan que eso no significa que las consecuencias que tuvo fueran inevitables.